Los hijos, los hijos de Israel, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Estamos hablando del año de Israel, más o menos entre septiembre y octubre. Pero ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahí se reunieron en la primera reunión. Ahora estamos leyendo el libro, voy a comentar, estamos leyendo el libro de Nehemías desde el punto de vista del liderazgo, para considerar el liderazgo. Ahora ya tenemos aquí en el verso número 1 que nos dan una fecha. Tenemos en el verso número 1 que hay una reunión, se juntó todo el pueblo. Tenemos en el versículo número 1 que hay un lugar en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y también tenemos en el versículo número 1 que hay un predicador, en este caso es Esdras. Y también tenemos en el versículo número 1 que tenemos el material que se va a leer, que no es otra cosa sino el libro de la ley de Moisés. Ahora, todo esto, hermanos, es necesario. Todo esto es necesario para una congregación. Necesitamos un predicador, necesitamos el material, en este caso la Biblia, necesitamos un lugar, necesitamos una reunión, y todo esto, pues todo esto estaba debidamente planeado, no fue accidental. O sea, las reuniones de la iglesia es algo que planeamos. Es algo, la adoración, hermanos, justamente es la adoración es algo que estamos planeando constantemente. No lo hacemos por mera casualidad. Sabemos, o sea, hacemos un programa, tenemos un lugar de reunión, tenemos alguien que va a predicar ya dispuesto, ya señalado. Tenemos cosas ya planeadas. Entonces, ahí en el capítulo número 1 y versículo número 8:1 dice, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, tenemos ingredientes importantes para la reunión. Si nosotros no tenemos planeada la reunión, al final nos miramos unos a otros y no sabemos quién va a predicar o quién va a cantar o quién va a orar. Entonces, eso nos habla de una mala organización, donde no hay planificación e igual tampoco tenemos una buena administración. Pero aquí en el capítulo 8, versículo 1, pues tenemos los ingredientes para una buena reunión. Ahora en el 8:2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces se requería entendimiento. Por eso les dije que la palabra enfática o la palabra que suena más en este capítulo de 18 versículos es entendimiento. Ahí en el verso número 2 dice, hombres y mujeres de todos los que podían entender. Estaban con un propósito, estaban por algo ahí. Era una reunión y le tomaban la debida seriedad. Todos vamos a leer en el capítulo que verdaderamente están atentos. Porque una reunión de la iglesia es para esto, hermanos, para que estemos atentos, para que tengamos el oído, el corazón dispuesto. Todo con el debido orden, como dice Primera de Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Pero ahí está ya la reunión. Tenemos todos los ingredientes para una reunión. Ahora, ya en el verso número 3, nos da hasta el tiempo de la reunión. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Dice el texto, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuál fue la razón de la reunión? Leer. Había un emisor, había un receptor,
Había un libro que se leía, pero no era cualquier libro. A una audiencia que observaba, que ponía la debida atención. Un predicador que leía, dice, leyó. Es muy importante leer, hermanos. Es más, cuando nos reunimos, las personas que se reúnen con nosotros, los hermanos que se reúnen con nosotros, necesitan eso, ver que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. No nos reunimos para socializar, no nos reunimos para hacer amistades, no nos reunimos para que nos oigan, para lucirnos ahí con algunas historias, con algunos chistes. No, no, no nos reunimos para eso. Nos reunimos para leer la palabra. Esa es la función del predicador, que es lo que estamos ahorita en estos primeros textos, ya lo que está haciendo Esdras. Dice el texto, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas. ¿Cuánto duró la reunión? Estaba el predicador dispuesto a hablar, a leer por ese tiempo, 6 horas. Estaba la audiencia dispuesta a escuchar a alguien que está leyendo la ley, que seguramente una crónica, porque recuerden el tiempo que no se había leído la escritura. Alguien que había guardado, esta crónica. Por eso se dice que Esdras escribió el libro de las crónicas, porque conoció de alguna manera la historia, aunque no estuvo presente, pero de alguna manera se fueron pasando de mano en mano los rollos cuando se trataba del Pentateuco, de Josué, de jueces, de los reyes, del Reino Unido, del Reino Dividido. De alguna manera se hizo una investigación y Esdras aquí nos va a decir o nos dice que fue un escriba diligente. Entonces el hombre que estaba enfrente parado, leyendo, era un hombre preparado. Eso es lo que demanda, es lo que se exige en las congregaciones. Que los hombres que dirigen a la iglesia estén preparados con la palabra de Dios, porque eso es lo que van a leer y a eso es lo que nosotros nos reunimos para oír la palabra de Dios. Como le dijo Cornelio a Pedro, aquí estamos ante la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En Hechos capítulo 10. Pero aquí, hermanos Esdras, ya tenemos el hombre, el predicador, ya tenemos la audiencia dispuesta, ya tenemos todas las condiciones, e inclusive el material que se va a leer, que es la ley. Dice en el verso número 3, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué se pide de la audiencia? Atención. Si en la congregación los hermanos no ponen atención, si entran y salen y van al baño y están distraídos y llegan tarde y la verdad no ponen atención, ¿cómo va a haber entendimiento? Entonces sí se requiere el líder en el liderazgo, se requiere que haya carácter. Los ancianos siempre necesitan que en la congregación haya el debido orden. En los ancianos, porque de eso estamos hablando del corazón de los ancianos, necesitan tener un celo por la congregación, por las cosas de Dios, por la adoración. Y mostrar, hermanos, el orden. O sea, miren estos primeros textos, nos está diciendo el autor cómo fue aquella reunión. Esto es liderazgo también, que necesitamos poner el ejemplo en disciplina, en orden, obvio, puntualidad, asistencia, atención. Es lo que está sucediendo aquí. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Qué bonito se ve que en las familias todos vayamos a la reunión y lleguemos temprano. Si la reunión es a las 10, no podemos llegar a las 10. Nosotros necesitamos llegar antes de las 10. Se dice que el que llega antes, a 5 minutos antes, 10 minutos antes, pues llega a tiempo. Pero el que llega a la hora, pues ya llegó tarde. Entonces,
porque se trata de poner atención. En una reunión, las reuniones de la iglesia son para que pongamos la debida atención, porque para eso estamos ahí. En Primera de Corintios 11:17, el apóstol Pablo se molestó con los hermanos de Corinto, cuando les dice, no me acuerdo, ¿cómo dice? Primera de los Corintios, capítulo 11 y versículo número 17. Allá en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, dice la Biblia, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor. No se reunían para lo bueno. O sea, había desórdenes en Corinto. Y lo que estamos aprendiendo aquí en este texto, en Nehemías capítulo 8, es que era hambre lo que la gente tenía de la palabra. Era necesidad. Todos, el sacerdote, Esdras y los levitas y el pueblo, era hambre. Y todos están atentos. Verso número 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Fíjense. Por eso les digo que la reunión, hermanos, se prepara. Ya tenían hasta un púlpito. No fue una reunión así. Bueno, pues no, ya estaba preparado. Como cuando Pablo va a Troas en Hechos capítulo 20, por allá en el verso número 7, que lo sabemos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero luego dice en el 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, eso se llama preparación de la reunión. Y los ancianos de una congregación necesitan siempre tener mucha visión. ¿Qué necesitamos? A lo mejor pintura, a lo mejor el acomodo de bancas, a lo mejor iluminación, no sé. Pero ese es el corazón de los ancianos. Está puesto, su corazón está puesto en la iglesia. Su corazón está puesto en las necesidades de la congregación. Su corazón está puesto en aquello que ellos consideran necesario para la iglesia. Aquí en este caso, ¿qué se necesitaba? No nos dice de salón, no nos dice de eso, no. Pero tenían la ley o el libro y tenían un púlpito. Son cosas materiales, pero son cosas que se necesitaron. Dice la Biblia, un púlpito de madera que se había hecho para ello. O sea, sí sabe lo que se necesita. Como cuando decimos, mañana tenemos reunión, vamos a tener una campaña, ¿qué necesitamos? Es domingo, ¿qué debemos hacer? ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a hacer la limpieza? ¿Quién va a servir la comunión? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a predicar? ¿Cuál es el rol de la reunión? Son cosas, hermanos, que los ancianos de una congregación deben tener siempre bien ordenado. Ahora, en el capítulo 8, versículo número 4, dice después, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Estaba solo? No. Había quienes le apoyaban. La reunión de la iglesia, hermanos, la adoración, pues no es asunto de una sola persona. A mano derecha y a mano izquierda de Esdras había hombres que colaboraban. Se requiere colaboradores en la congregación. No puede, por eso, muy bueno, las congregaciones no pueden llegar a tener gobierno, liderazgo, ancianos, diáconos. Cuando una sola persona es la que hace todo, no es posible, nunca va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque se requiere colaboración, ejercicio, participación. Ahora, ahí está, en esa reunión había unos a la derecha, otros a la izquierda. Toda la reunión. 6 horas hablando, porque desde el alba hasta el mediodía, una audiencia bien atenta,
un púlpito ya hecho para eso, todas las condiciones favorables, los oídos del pueblo estaban atentos, el entendimiento es la palabra clave que se menciona aquí. Entonces era una reunión de interés, entendimiento. Dice en el verso número 5, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Esto es muy interesante, hermano. Mire, que las personas vean que nosotros estamos leyendo la Biblia. Podemos aprendernos los textos de memoria, está bien, pero es más importante, es muy importante que las personas vean que lo que nosotros les estamos diciendo está aquí en la Biblia. Todo lo que les estamos predicando, lo sustentamos con la palabra. Que las personas realmente se convenzan, no porque yo hablo bonito, no porque les gustó la historia, no porque les hablé de mi familia, o no porque les hablé de mis viajes, o no porque les hablé de mis experiencias, que las personas se van a convencer cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando yo les digo, como los profetas decían, dice el Señor, dice la palabra, así dice Dios. Esto es lo que va a proveer entendimiento de la palabra. Dice aquí en el texto 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahí está, acaparó la atención, no él. Estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para eso, pero acaparó la atención de las personas, de la audiencia, porque querían oír. Esto es lo que quieren oír. Cuando nos reunimos, las personas vienen a la congregación por esto vienen. Esto es de alimento espiritual. Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de el Señor. Allí está en la carta de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 9. Desea, bueno, dice el texto 2:2, desead como niños recién nacidos. Pero esto, hermanos, es lo que debiera siempre acaparar la atención de la audiencia. Cuando los ancianos no están preocupados porque la membresía se alimente con la palabra, cuando les dan un alimento no ajeno a la palabra, cuando la información que reciben no tiene la enseñanza, la doctrina, no tiene la información bíblica, el pueblo de Dios está desnutrido. El pueblo de Dios necesita alimentarse bien para crecer y estar fortalecido. Es lo que estamos leyendo aquí. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y ahí está lo que predicó, no lo sabemos, pero sí sabemos qué es lo que estaba haciendo. Estaba leyendo. Verso número 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero fue la palabra la que les llevó a decir esto. Así sea, o amén. Fue la palabra la que les llevó a alzar sus manos, a humillarse, a postrarse en tierra. O sea, es la palabra, hermanos, la palabra la que debe la que debe hacer los cambios en nuestro corazón. Es el estudio de la palabra la que nos mueve, en realidad, a ponernos en el camino correcto, a tomar las actitudes adecuadas. Esto fue ¿qué les llevó a ellos? A decir amén 2 veces, a alzar sus manos, a humillarse y adorar inclinados en tierra. Pero fue la palabra. Y como les digo, ¿cuánto tiempo hacía que ellos posiblemente no se les haya enseñado así?
No lo sabemos, exactamente no lo sabemos. Pero de que tenían hambre de la palabra, tenían hambre. De que realmente la gente quería oír, quería oír. Y que pusieron la debida atención, pusieron atención. Y que querían entender, entendieron. Dice el texto, mire, 8. Leían, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían. Verso número 7 dice ahí, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías. Ya Esdras había hablado, ya la reunión se llevó 6 horas, ya había unos a la derecha y había otros a la izquierda. Ya ellos habían reaccionado a esa enseñanza. ¿Cómo reaccionaron? Dijeron amén, alzaron sus manos, estaban humillados, estaban postrados, adorando. O sea, ya las condiciones espirituales estaban dadas. Ya ellos, su corazón, ya, o sea, tenían otro pensamiento. Ahí ya, ahora en el verso número 7, de estos hombres que mencioné aquí, los levitas que están aquí en el texto, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Esdras leyó y luego hubo una reacción, pero todavía en el 7 hacían entender. Esto es muy interesante, hermanos, entender. Puede ser que nosotros vayamos a la reunión, escuchemos, pero no todas las personas que se reúnen con nosotros están en el mismo nivel de crecimiento espiritual. No todos. Algunos se acaban de bautizar apenas hoy, ayer, antier. Otros tenemos algunos meses, otros tenemos años y otros tenemos más años todavía. No todos. Tenemos diferentes niveles de aprendizaje, la verdad. Algunos se nos enseñan, se nos han dicho mucho, 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 nos han dicho. No alcanzamos a entender, a comprender. En el caso de Jesús, se detuvo para hablarles a las personas por parábolas. En Mateo 13, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Jesús lo dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Pero el predicador, el maestro, los ancianos de la iglesia, nosotros debemos estar bien preocupados, pero bien preocupados porque la gente entienda. Sí, nos sentimos bien cuando vienen, cuando se llena el lugar de reunión y vienen muchas personas. Está bien, pero nos tenemos que asegurar que las personas entendieron. Nos debemos de preguntar y autoanalizarnos, examinarnos como predicadores, como maestros, hacer un análisis de nuestra vida, criticarnos a nosotros mismos y preguntarnos si expliqué bien. ¿Sí entenderían los hermanos? ¿Sí se comprendió perfectamente? ¿Sí tienen esta información? Porque a lo mejor como predicador nomás agarro un libro, una revista, me la pongo por ahí, la estoy leyendo y estoy contento porque todos están ahí, pero estoy seguro de que entendieron. No se trata nada más de oír, o no se trata nada más de venir, o no se trata solo de hacer acto de presencia. Santiago capítulo 1, verso 21. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente, verso 25 de Santiago capítulo 1, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra.
este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces se trata de esto, hermanos, que los maestros, de verdad, que los ancianos se pregunten y se preocupen porque la membresía en realidad aprenda. Que aprendamos, no que en algún momento nos digamos cristianos por familia, porque ya nuestra familia está ahí, por la antigüedad que tenemos, no. No somos cristianos porque entendemos, conocemos, nos informamos, nos edificamos, analizamos, vemos todo lo que nos rodea, sabemos qué decidir, sabemos qué hacer. Esa es la preocupación de los ancianos de una congregación. Asegurarnos que las personas en realidad entiendan lo que dice la Biblia. Que en realidad las personas conozcan a Dios. Por eso la bienaventuranza de Santiago, perdón, de Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en este texto de Nehemías, en el capítulo 8, versículo número 7, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. Fíjense, el pueblo estaba atento en su lugar. Yo les mencioné un pasaje hace rato de Mateo capítulo 13. Ahí está, en el capítulo 13 del libro de Mateo. En el capítulo 13 y en el versículo número 13, donde empiezan las parábolas. Dice ahí, el libro de Mateo capítulo número 13 y en el versículo número 13. Por eso les hablo por parábolas. O sea, Jesús quería que los oyentes entendieran, entiendan. Y acá en el libro de Nehemías, lo que Esdras quiere y lo que los levitas quieren también es que entienda el pueblo. Si no hay entendimiento, no hay obediencia. Por eso Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, vaya ya la Biblia, capítulo número 12 y versículo número 3, para que leamos el texto. De eso se trata, de leer el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero es necesario que haya entendimiento. En el capítulo número 8 de aquí del libro de Nehemías, dice, hacían entender al pueblo la ley. Una cosa es lo que oían, pero otra cosa es lo que entendían. Entonces llega la información, pero que no quede en el oído, que no nos entre por un oído y salga por otro. No, en realidad que oigamos y que lo meditemos, que lo guardemos en la mente y lo guardemos en el corazón. Por eso el libro de los Hebreos, capítulo número 10, ahí el texto de los Hebreos, capítulo número 10, dice la Biblia, el verso número 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero ¿dónde quiere poner su ley? ¿Y dónde quiere escribirla? De eso se trata el entendimiento. Cuando la ley de Dios está en el corazón y cuando está escrita en la mente. Quiere Dios escribirla en nuestra mente, pero también quiere escribirla en nuestro corazón. De modo, hermanos, que Esdras y los levitas tuvieron esa tarea de asegurarse que los oyentes comprendieran, entendieran bien. Esa es la función, en este caso, de los ancianos, de los maestros, de los predicadores. Asegurarnos, por eso preguntar una y otra vez, leer, volver a memorizar, repetir, usar diferentes métodos para poder aprender.
No solo nosotros, no solo leer, sino también explicar. Colosenses 4:6 dice, la palabra debe ser sazonada con sal para que sepamos responderle a cada uno. Y Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. El primer texto anterior está en 2 Timoteo 2:15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 4:13, 1 Timoteo. Pero es necesario, hermanos. Esa debe ser una de las preocupaciones de los ancianos. Tener un corazón tan preocupado porque los hermanos entiendan la palabra de Dios. Nada más preocupante para los ancianos, para los predicadores y maestros, que los hermanos en realidad aprendan. Dice el capítulo 8, versículo número 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Empieza con saber leer, asegurarnos de que los hermanos leen bien, que leemos bien, que oímos bien, que miramos bien, que están todos los sentidos ahí. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo estarían? ¿Cómo serían esas personas? No podemos hablar lo que no está escrito, pero según lo que leemos ahí, un hombre hablando con carácter. Otros al lado, a la derecha y a la izquierda. Otros asegurándose de que se entendiera. Y según el autor, leían el libro de la ley de Dios claramente. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Dice el texto, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba. ¿Y los levitas qué hacían? ¿Cuál era su preocupación, su ocupación en esa reunión? Mirándose unos a otros, no sabemos, no dice el texto. Pero ¿qué era lo que querían? Que el pueblo entendiera. Ellos dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No sabemos las edades de esa gente, no lo sabemos. Pero esa ley no se había leído. Quizás esa ley, ese rollo, el Pentateuco, Jueces, Josué, libros, profetas, Reino Unido, Reino Dividido, profetas que se incursionaban en ese tiempo, porque nosotros los tenemos como profetas menores, pero Isaías ya había vivido, Jeremías ya había vivido. En el tiempo en el que se escribe Nehemías está Miqueas. En ese tiempo está Miqueas. Pero ¿dónde estaba Joel? ¿Dónde estaba Amós? ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba Nahum? ¿Dónde estaba Habacuc? ¿Dónde estaba Sofonías? ¿Dónde estaba Ageo? Esos profetas son contemporáneos a los reyes. A los reyes en el reino dividido. Allá estuvieron. Jonás habla de Nínive, capital del imperio sirio. Entonces, toda esa información ellos no la sabían o no la entendían o se la sabían o la habían de alguna manera pues la habían escuchado. Pero ahora entenderla, entender
por ejemplo, la vida del rey Acab, o entender, o entender la vida de Elías, o entender el tiempo de los jueces. No sabemos, es mucha historia, hermanos. No sabemos, o sea, dice el libro de la ley, pero cuánta historia. Nada más el puro Génesis, 50 capítulos, 40 de Éxodo, cuántos de Números, cuántos de Levíticos, cuántos de Deuteronomio, 34, cuántos de Josué, 24, cuántos de los jueces. Y, o sea, todo eso que se leyó. Es más, dice en el verso número 9, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿Por lo que se perdieron? ¿Por lo que Dios había hecho? ¿O por la rebeldía de los padres de ellos? Pero lloraban. ¿O por lo que habían dejado de hacer? Pero lloraban. Verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ya, se acabó la reunión. Estén alegres. Como el etíope, una vez que Felipe lo bautizó, siguió gozoso su camino. Hechos 8. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido las palabras que les habían enseñado. Una reunión es para esto, hermanos. Vamos a enseñar la palabra de Dios y vamos a asegurarnos que se entendió lo que se dijo ese día. ¿Cómo estuvo ese día? Desde el alba hasta el mediodía, la explicación, la preocupación porque se entendiese, el lloro, la tristeza que había en ellos. Váyanse a comer. Ahora en el verso 13, al día siguiente, esta es otra reunión, al día siguiente, pero ya no es todo el pueblo. Se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, cabezas de familias, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Y para qué se reunieron? Para entender las palabras de la ley. Para eso volvieron, para entender. Vamos a seguir leyendo. Vamos a profundizar. A ver, explícanos el día de la expiación, Esdras. A ver, explícanos las fiestas de los judíos. A ver, explícanos la rebelión de Israel en el desierto. O a ver, explícanos lo que pasó en la conquista con Josué. O a ver, háblanos de Gedeón, de los jueces. O háblanos de Sansón. O háblanos del periodo del Reino Unido, de Saúl, de David, de Salomón. A ver, explícanos qué pasó con el arca, que se la llevaron en tiempo de Saúl, los filisteos. Eso nosotros lo podemos leer. Ahí nos vamos al libro de Samuel, al libro de Reyes, al libro de Crónicas, y ahí nos vamos a dar cuenta. Tenemos acceso a este libro, gracias a Dios, que tenemos acceso. No lo hacemos porque a veces no queremos, no sabemos porque pues no estudiamos, o que no nos explicaron, o no nos lo enseñaron, o nosotros no preguntamos, pero sí tenemos que saber todo esto, porque acuérdense lo que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de eso se trata, hermanos. En esta segunda reunión que tenemos aquí en Nehemías 8:13, vienen a preguntarle a Esdras, vienen a querer explicación en detalle, vienen otra vez a, oye, vamos a seguir estudiando. No puede ser, hermanos, no es posible aprender con media hora de estudio. No es posible. Necesitamos estudiar y estudiar y estudiar. A veces, claro, la reunión empieza a las 10, la clase se termina a las 11, luego la predicación, bueno, como tengamos el orden. Pero ¿se imaginan si llegamos tarde? O si no traemos Biblia, y luego el que está enseñando se le ocurre darnos una historia de su vida y no nos enseña la palabra de Dios, ¿cómo vamos a salir? Y luego no venimos entre semanas, sino hasta otro domingo. Y igual, ¿qué tipo de cristianos vamos a ser así? Pues no, así no vamos a avanzar. Y la función de los ancianos es asegurarse que los hermanos aprendamos la palabra de Dios. Esa es la función. Dice aquí el texto, para entender las palabras de la ley. Para eso vinieron. A ver, Esdras, explícanos. Y hallaron, ahí está, ya están investigando. Como los de Berea, hermanos. ¿Cómo eran los de Berea? 7:11 de Hechos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso se necesita, no podemos vivir de otra manera. No podemos ser cristianos de otra manera. Es el medio, la palabra, el alimento. Es lo que nos va a proveer el crecimiento. Vinieron en este texto a entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Eso fue lo que hallaron. Entonces, o sea, investigaron. Es muy importante, hermanos, que los maestros, los predicadores, vuelvo a comentarlo, que los ancianos escudriñemos. Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los predicadores necesitamos estar actualizados y preparados todos los días. No podemos mantener un ministerio, predicar para una congregación sin preparación. No podemos hacer eso. No lo debemos hacer. Es una falta de respeto al ministerio, una falta de respeto a la congregación y es una falta de respeto a Dios. Todos los días vienen aquí a ver a Esdras y encontraron esto. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué encontramos? ¿Qué estudiamos? ¿Cómo aplicamos? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la cronología? ¿Cuál es el argumento histórico, el argumento bíblico, los usos y costumbres? Tantas cosas que tenemos en la Biblia. Pero necesitamos ser diligentes. Por eso, la exhortación de los hebreos es necesario. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hebreos capítulo 2. O sea, necesitamos así, hermanos. Somos la iglesia del Señor.
No podemos ser menos, o sea, no podemos no ser exigentes con nosotros mismos. Verso 14. Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Díganle a la gente que hagan, vamos a hacerlo. Se explicaron, lo investigaron en el siguiente día y lo aplicaron. Hagan esto. Ya se pregonó. Traigan, dice el texto, ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Vamos a hacerlo. No lo habían hecho. Vamos a hacerlo. Salió pues el pueblo. Allí está ya. ¿Sí entendieron? Cuando hay entendimiento, hay obediencia. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ya lo están haciendo. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Ahí está. Dice el texto ahí, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Cuánto tiempo no lo habían hecho? Los ancianos de una congregación, hermanos, deben siempre estar preocupados porque se hagan las cosas de Dios como Dios dice. Los maestros, los predicadores de la iglesia, vamos a hacer lo que dice Dios. No se había hecho, dice el texto, desde los días de Josué, hijo de Nun, ese periodo que se llama de la cautividad. En tiempo de Josué duró unos 52 a 55 años. Muere Moisés, inmediatamente entra Josué y después viene el periodo de los reyes, 310 años. Hechos dice que 450 años. Pero ese tiempo no hubo. ¿Qué le pasó a Gedeón, a Barak, a Samsón, a Jefté, a Yair? O sea, ¿qué les pasó? Que no hicieron esto. Y luego viene el periodo del Reino Unido. Viene Saúl, 40 años de reinado. Pero no hicieron esto, dice el texto. Tan pronto entra Saúl, luego, y no duran mucho cuando ya se aparta Dios de él. Vienen los filisteos y se llevan el arca, en 1 de Samuel, los primeros capítulos. Y se le llevan la tierra de los filisteos. No hicieron esto. Viene David el rey, 40 años, pero ocupado más en las guerras. Y no hicieron esto. Claro, sí recuperó el arca, por allá en Crónicas, capítulo 6. Pero nos dice el texto que no hicieron esto. Luego viene Salomón, el que construyó el templo. En 7 años hizo todas las construcciones, pero las mujeres desviaron su corazón y no hicieron esto. Luego viene el periodo del reino dividido. Muchos años, más de 300 años. Muchos de ellos fueron malos, pues no hicieron esto. Otros buenos, pero dice el texto aquí, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. O sea que no lo habían hecho. Y hubo alegría muy grande. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. Otra vez leer y leer y leer y leer y puro leer y entender. Si a los predicadores no les gusta leer y no les gusta estudiar,
La verdad, no. No se puede hacer de otra manera el ministerio, la predicación, hermanos. Mejor que hagan otra cosa. Es muy importante leer y estudiar y escribir. Leer, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. El día 22 del 7º mes se acababa la fiesta. El día 23, según Éxodo 23:39, por eso les digo, el día 23 fue solemne, y el día 24 viene otra reunión, en el capítulo 9, que no lo vamos a ver hoy, a la próxima clase. Pero ya sabemos que hubo 2 reuniones, donde meditaron, reflexionaron, les hicieron entender, y la otra donde hubo la investigación y la aplicación. En una donde fue todo el pueblo, y en otra donde vinieron las cabezas de familias. En una donde duró 6 horas la reunión, estaba sobre un púlpito Esdras, tenía hombres a la derecha, tenía hombres a la izquierda, y los levitas que hacían entender al pueblo. Un pueblo que al término de la reunión se fue triste. Ya al siguiente día, viene ya otra vez, vamos a estudiar la explicación y la aplicación. Bueno, aquí terminamos esta clase. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Lo único que puedo decirles es leer y leer para entender. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.